Pero en realidad, más o menos a los samuráis los ubicamos en el siglo X, que es de lo que hablamos en la charla anterior, sobre el samurái, sobre su código. Y ahora vamos a hablar justamente de estas mujeres que también van a empezar a aparecer aproximadamente en esa época. Pero, como sabemos, guerreros existieron siempre, incluso mucho antes. Entonces, el origen de estas guerreras, mujeres, se remonta a mucho antes del siglo X, más aproximadamente en el 168, aparece un personaje muy importante que va a ser la emperatriz Jingu. Y va a ser muy importante por la forma en la que va a gobernar en ese momento, pero aparte porque inspira sobre todo ese espíritu que comienza a gestarse en la mujer guerrera. Si llegaste hasta acá y te gustan estos temas, queremos contarte que las actividades de Nueva Acrópolis están todas hechas por voluntarios y podés ayudarnos inmensamente suscribiéndote al canal y dándole me gusta al video. Te contamos también que este tema es parte del curso de Filosofía Práctica de Nueva Acrópolis y podés inscribirte en el enlace que está abajo en la descripción. Entonces parece ser que en esa época Japón estaba por ser invadida por los coreanos y Jingu era la esposa del emperador. Y resulta que su marido muere al poco tiempo de comenzar la guerra. Entonces parece ser que ella lo que hace es, bueno, mi marido murió y lejos de ahogarse en ningún tipo de dolor ni nada, agarra las ropas de su marido, se corta los cabellos y sale a la batalla. Pero había un detalle muy importante, ella tenía un abdomen, estaba embarazada de varios meses y parece ser que se faja el vientre y sale igual a guerrear y a liderar al ejército japonés. Y tanto es así que ganan Japón esa guerra y ella gobierna como emperatriz durante todo el periodo después que nace su hijo y su hijo asume el gobierno. Y obviamente fue recordada a lo largo del tiempo. Incluso hay un montón de teorías porque parece ser que hay muchas cosas de su historia que son mitos, que en realidad son leyendas que se empezaron a contar, que se empezaron a gestar en el imaginario colectivo de la tradición y que incluso a veces se dice que ella pasó aproximadamente 3 años con ese embarazo porque lo demoró para esperar que terminara la batalla, pero bueno, sabemos que eso físicamente no pasó, pero incluso hay muchos historiadores que dicen que ella no existió. Bueno, no importa en realidad. Incluso vieron que las fechas están entre el 169 y el 269, porque no hay tantos datos sobre esa época y más o menos se dice que vivió en ese momento. Lo importante es lo que transmitió, que es esa valentía propia que también está en la mujer, esa fuerza y que trascendió la historia e inspiró también el surgimiento posteriormente de la zona Bugeisha. Es muy interesante acercarnos a cuáles eran las características de estas mujeres, porque por lo general cuando nosotros pensamos en la mujer japonesa, nos viene una idea que es un poco moderna. Nos viene una idea tal vez de la mujer actual o si no de la geisha, que en realidad es esa mujer hermosa, siempre bien vestida, que se dedicaba al arte, al entretenimiento y que en realidad la mujer siempre tuvo como una figura un poco replegada dentro de la sociedad japonesa, un poco pasiva. Pero en realidad eso es lo que la historia nos cuenta del siglo XIX hasta acá. Si nos remontamos mucho antes a esta emperatriz Jingu, después al siglo X donde van apareciendo las samuráis, vamos a ver que en realidad el papel de la mujer en Japón es mucho más importante de lo que nos imaginamos. Y es importante también ir a la religión. Para ellos su religión era muy profunda, jugaba un papel muy importante en la vida práctica y la religión shintoísta tiene como dios fundamental a una diosa femenina, que es Amaterasu, que es la diosa del sol. Y eso también se va a trasladar a la vida práctica porque la mujer tenía un papel muy importante que era nada más y nada menos que custodiar la defensa de sus hogares. Y eso no era una tarea menor, porque a veces también nos imaginamos y decimos, bueno, el hombre salía a la batalla y la mujer quedaba como pasiva en su hogar.
se dedicaba al matrimonio, a la educación. Sí, hacía todo eso, se dedicaba al hogar, al matrimonio, a la educación de sus hijos, al cuidado de los ancianos, pero a la vez tenía una formación militar, guerrera, en las artes marciales y en el código samurái, muy importante. ¿Por qué? Porque tenía que defender físicamente su hogar, tenía que cuidar todo, la ciudad, su hogar, la aldea, la gente, el futuro de esos niños que estaban ahí tenía que ser defendido por el honor de estas guerreras. Incluso también dentro de esos momentos en los que los hombres no estaban, también se encargaban de la administración, del archivo, de las finanzas, de las propiedades. Incluso tenían legalmente las mismas potestades que los hombres, porque ese rol que ellas jugaban, que podríamos decir que es un poco más pasivo, porque la mayoría de ellas no iban a la batalla directamente, pero tenían ese rol que era fundamental, que era hacer vivir la comunidad, el clan, la aldea, la sociedad. Y eso era fundamental, porque si íbamos a luchar para resguardar eso, cuando volvíamos teníamos que tener eso bien custodiado. Entonces, por eso estas mujeres también se formaban en las artes marciales y hacían un camino de transformación a través del bullido, que, como sabemos, es el código samurái, que también regía a las mujeres. Es decir, la formación que ellas recibían era la misma. A veces tenían algunas diferencias en lo práctico, que ahora las vamos a ver, pero en realidad lo más importante es que en lo profundo de los valores que movían a estas guerreras y de la formación que tenían como seres humanos era la misma, tanto hombres como mujeres. No me voy a detener mucho en el bullido en sí, porque la charla anterior tuvimos una charla dedicada justamente a este código, pero sabemos que no era solamente un código de normas, ¿no? Porque a veces podemos entender que el bullido era solamente unas normas, unas cosas que había que hacer para ser guerrero, y en realidad no, era una forma de vida, era un código moral. Imagínense que el bullido tiene 7 puntos fundamentales, que son la rectitud, el coraje, la compasión, el respeto, la honestidad, la lealtad y el honor. Obviamente son valores muy profundos y que tienen que ver con la vida toda, no solamente el enfrentamiento en la guerra, sino que tienen que ver con el ser humano en sí, y son potencialidades que todos tenemos que rescatar. Incluso si uno diría, bueno, si yo me rigiera por ese código, tendría que ser tal vez muy diferente a lo que soy ahora. O incluso si todos nos rigiéramos por ese código tan profundo, el mundo sería muy diferente. Por eso es tan interesante estudiar esos motores profundos que las llevaban también a estas mujeres a transformarse en una bugeisha, a transformarse en guerrera, que eran elementos más internos que después se transformaban en una forma de vida. Tanto es así que incluso en periodos posteriores, sobre todo en el periodo Edo, que van desde 1600 a 1868, había incluso hasta escuelas que estaban realmente dirigidas por mujeres y eran muy importantes y se transformaron en guerreras que ayudaron mucho también a los samuráis hombres, porque en realidad también participaron activamente en batallas. Tenían ese doble rol, que podían estar en su hogar defendiendo, y también algunas iban directo al campo de batalla, como algunas que vamos a conocer hoy. La mayor diferencia, como les comentaba hoy, con el guerrero samurái, eran las armas que utilizaban, y esas diferencias no eran impuestas, sino que eran unas diferencias naturales, porque hay diferencias físicas entre el hombre y la mujer, hay diferencias de tamaño, de peso, y obviamente había armas que les quedaban mucho más cómodas a la mujer, que después trascendieron como armas solo de mujeres, pero que en realidad su elección de alguna forma es utilitaria. Hola, no te olvides de suscribirte a nuestro canal de YouTube y compartir este video para que más personas puedan disfrutar de estos conocimientos. Y si te interesan estos temas, no dejes de buscar la sede de Nueva Acrópolis más cercana a ti, en donde desarrollamos el curso de Filosofía Práctica, un programa exclusivo que existe desde 1957 en más de 50 países, hecho 100% por voluntarios que aman la filosofía y desean compartirla con todos. Las clases tienen mucho diálogo, reflexiones y ejercicios para aplicar a la vida cotidiana. Estamos en más de 400 sedes en todo el mundo, abriendo nuevos cursos todos los meses, además de actividades de cultura y voluntariado. En Uruguay estamos en Montevideo y en Colonia. Abajo en la descripción
puedes encontrar los links para anotarte a nuestras charlas y cursos. Nos vemos. Hasta pronto.